Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre eterno. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, nos has dado la vida. Estamos de pie, estamos listos para ti, Señor. Pon tu palabra en el corazón de mis hermanitos. Señor, tu Espíritu Santo nos guíe nuevamente a toda la verdad. Abrimos nuestro corazón para ti. Y Señor, te agradecemos lo bueno que tú eres con todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el libro de Juan, capítulo 8, verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Ni yo te condeno. Dice así la palabra de Dios, Juan 8:1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos amados, en esta narración, así como se lee textualmente, así aconteció. Ya estaban ellos delante del Señor Jesús con una mujer. En verdad, hermanitos, este grupo de personas no mentía. Sí era real, era verdad, que en la ley se mencionaba tal cosa, que las mujeres sorprendidas en adulterio, pero también con el varón, tenían que morir a pedradas, hermanos amados. La gente sí podía matarlos para extirpar el mal. Y claro, hermanitos amados, eso tiene un fin. Primeramente hablando acerca de la ley, hermanitos, no de que el Señor no tuviera compasión, misericordia. Me refiero, hermanitos, al Antiguo Testamento. No es de que el Señor no se compadeciera, no hubiera perdón, no fuera clemente. El Señor no. Era más que nada preventivo, para causar temor. O sea, si la gente sabía la ley, que esto era grave, era un pecado que llevaba a la muerte, el adulterio. Y hermanos amados, al ver ellos el cumplimiento de la sentencia, entonces sus corazones se iban a detener para pecar al respecto. O sea, podían ellos, como quien dice, aprender la lección y decir: no voy a hacer esto porque no quiero morir, no quiero que me apedren. Y hermanitos amados, era para prevenir el pecado, no tanto, hermanitos, para exterminar a todo lo malo o el malo. O sea, hermanitos, que no hubiera misericordia o perdón, sino que la gente temiera para que no pecara. Ahora, les voy a leer, hermanitos, el libro de Deuteronomio. Lo llevo ahí rápidamente. En el capítulo 22, también verso 22. Deuteronomio 22 dice: si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer
y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Claro, hermanitos, bíblicamente el adulterio es grave, gravísimo, hermanos. Iba a conllevar muchas consecuencias y, claro, hasta maldición sobre las personas e incluso sobre su descendencia. Entonces, hermanitos, eso es lo que decía la ley. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. Ambos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así extirparás el mal de Israel. Y también, como le mencionaba, para infundir temor, hermanitos, en las personas y se abstuvieran de tales pecados. Muy bien. Volvemos a Juan, capítulo 8, en el verso 3, y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. O sea, hermanitos amados, sí, no era un rumor, no era un chisme, no era una calumnia. O sea, en el acto mismo fue sorprendida. Se puede decir que había pruebas en su contra. Y sí, procedía conforme a la ley que apedrearan a tal mujer. Y claro que nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se llevó a cabo? De que si fue sorprendida, ¿cómo es que no retuvieron al varón y no lo trajeron? ¿Qué pasó al respecto? Porque la ley dice que ambos, el hombre y la mujer, tenían que morir apedreados. ¿Cómo sucedió? ¿Lo dejaron ir? ¿Se les escapó? ¿Qué aconteció? O sea, no era una justicia, hermanitos, cabal. No era que ellos tuvieran tanto temor de Dios y que quisieran llevar a cabo la ley y por eso hacían esto. No, hermanitos, era una excusa para lo que dice a continuación. Dice en el versículo 6, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. ¿Puede notarlo usted, hermanitos? De ahí también podemos hacer una deducción de que ellos no estaban afanados por hacer justicia, por hacer limpieza, por honrar al Señor, por santificarse. No, mis hermanitos, de lo contrario, pues también hubieran traído al varón. Era solamente una excusa, hermanitos, para poder tener algo contra el Señor Jesús. Ahora, le voy a leer el verso 5 y explicamos. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Bueno, no solamente a las mujeres, también al varón. Y le hacen la pregunta: ¿tú pues qué dices? Y hermanitos, así como se lee, ya era un caso, podríamos decir humanamente, perdido. Era un hecho. No era que iba a haber una resolución si era culpable o no. No, mis hermanos, ya era un hecho que ella moriría. Iba a ser ejecutada a pedradas. Ya estaba, hermanitos, todo listo, pero con la intención de provocar al Señor Jesús. Era un acto malicioso, la mala intención de encontrar algo contra nuestro Señor Jesús. Por eso dice ahora, hermanitos, en el verso 6, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. ¿De qué lo iban a acusar? De que él no cumplía la ley de Moisés o que quebrantaba la ley de Moisés. Y hermanitos, eso iba a traer muchos problemas. De por sí la gente estaba dividida. Unos creían en él y otros no. Ahora, hermanos amados, dice: pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Sí, así como se lee, mis hermanitos, él sí los oyó, sí atendió, escuchó el caso, pero él escribía en tierra. Y puedo decirle, hermanos amados, que hay muchas prédicas y enseñanzas que se dirigen, se concentran en especular qué era lo que el Señor Jesús escribía, qué palabras, qué letras. Y algunos hermanitos especulan de que lo que él escribía pues tenía que ver con la gente que vino trayendo a esta mujer, acusándola. O sea, que adrede él escribía para que ellos vieran y leyeran. Y también, hermanitos amados, con esto ellos retrocedieran. Ahora dice, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí, hermanitos, abra su corazón. Era muy sencillo para el Señor decirles que con malicia habían hecho esto, con mala intención. En otras ocasiones él respondía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque él sabía que las preguntas eran para provocarlo, encontrar una palabra y de ahí poder acusarlo, tener pruebas en su contra. Bueno, ahora, hermanitos, él no respondía y no respondía, pero cuando lo hizo, esta respuesta que les dio es muy sabia. Y, hermanitos, la sabiduría que es de Dios proviene de lo alto. Hermanos amados, es superior a la inteligencia humana natural. Dice aquí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No condenó a la mujer, no la mataron, no la apedrearon, tampoco contradijo la ley de Moisés, sino con otra salida, con esta respuesta, causó que ella se salvara. Y no había argumento, nadie podía decir que él abrogó la ley o que quebrantó la ley de Moisés, nadie, porque él sí, con esta palabra, asintió, como diciendo, adelante, procedan, háganlo, pero háganlo de esta manera. El que esté sin pecado, que arroje la primer piedra. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia es verdad, está en la palabra de Dios. Hermanitos amados, aquí quisiera invitarle a abrir su corazón, a analizar y bueno, escudriñemos al respecto. En cuanto a esta mujercita, ella, hermanitos, ¿qué tenía en su corazón, en su interior? Realmente estaba pecando, hermanitos. Era culpable de verdad. Ella merecía lo que decía la ley, morir, la muerte. Y dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Y estamos hablando, hermanitos,
que se referían a la ley de Moisés, que todavía estaba vigente. Hoy estamos en la gracia y sin embargo los mandamientos, hermanitos, son los mismos, pero ahora la gracia exige más. Bueno, esta mujer ya era un hecho de que sería ejecutada. Y aquí es donde me refiero, hermanitos, que abra su corazoncito. Si nosotros aplicamos este caso a nuestras vidas o a alguien que ha pecado, hermanos, bueno, sabemos que es un hecho. La paga del pecado es muerte. Sabemos que va a haber consecuencia, cosecha, reacción y también castigo. Eso ya es de ley, hermanitos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. Eso también cosechará. Y encontramos algunos puntos, hermanitos, que hay que ver. Por ejemplo, esta mujer, en su caso, no era alguien que corriera hacia el Señor Jesús para pedirle algo, para pedirle perdón o un milagro o alguna sanidad. No, ella no venía de esa manera. O sea, hermanos amados, no venía en modalidad de una buscadora de Dios, de alguien que acudiera al Señor Jesús. Ese no era, hermanitos, no era el caso. Ella la trajeron con violencia y, hermanos, listos para matarla. O sea, ella no pidió estar delante del Señor Jesús. La trajeron para matarla. Y, hermanos amados, pues ya se puede decir, ya era un hecho. Era inevitable. Si la ley decía que ella tenía que morir. Y, hermanos amados, ella no habló, no pidió misericordia, clemencia, compasión. No, hermanitos, esto no quiere decir que no haya estado arrepentida. No, mis hermanitos, a lo que me refiero es que su caso era terrible, muy difícil para ella misma, porque no había espacio para pedir compasión, para pedir perdón o clemencia. No, mis hermanitos, estaban listos para matarla. Bueno, pero allí estaba el Señor Jesús. Y en esto, hermanitos, vamos a reflexionar. Si nosotros estuviéramos en ese caso, en esa posición, en ese lugar, y de antemano, ya desde nuestro interior, estamos predispuestos, estamos sabidos y convencidos, no hay salida, todo se perdió, todo está ya en riesgo, ya no hay remedio, ya llegó la hora, porque no había oportunidad, hermanitos, no había esperanza de nada, de acudir a abogados, de acudir a tribunales, de hacer juicio justo y ver por su defensa. No, mis hermanitos, ya estaba todo dicho, claro y entendido. Ella iba a morir, la iban a apedrear. Pero ahí estaba el Señor Jesús. Claro que el Señor Jesús conocía la ley, porque Él es la palabra. Claro que la conocía. No necesitaba nadie de recordarle al Señor lo que está escrito en la ley de Moisés. No, mis hermanitos, Él lo sabía. Él tenía la facultad, ya que se la estaban dando, preguntándole, pues, ¿qué dices tú? Y él podía decir, adelante, que se lleve a cabo, pero su respuesta era para salvarla. ¿Qué había, hermanitos?
póngase a meditar un poco. ¿Qué había en el pensamiento, en el corazón, en el interior de nuestro Señor Jesús respecto a esta mujer? ¿Qué pensaba Él? ¿Cómo la veía? Normalmente, hermanitos, cuando alguien falla, se ponen sobre la persona los ojos, pero muchas veces sin misericordia ni compasión. Y se está dispuesto, pues, a hacer pagar. Aquí, hermanitos, nosotros en nuestra edad moderna le entendemos, o lo hemos dicho alguna vez, que rueden cabezas. No nos importa muchas veces, hay inocencia o no, simplemente que se pague. Y eso es un corazón no perdonador. En el caso de nuestro Señor Jesús, Él sabía que sí, correctamente, así decía la ley de Moisés, la pena de muerte. Y ahí estaba todo listo. Pero ahora, hermanitos, le voy a llevar a una cita en Lucas, capítulo 9, verso 56. Es otro contexto, otra historia, pero este verso nos da a entender cómo obra y por qué obra el Señor Jesús así. Le leo Lucas 9, 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Le voy a repetir, Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es su misión. También decía en otras ocasiones que Él había venido para salvar lo que se había perdido. Y que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Y en otras palabras, hermanitos, Él vino a salvar a los pecadores, decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así decía el apóstol Pablo. Muy bien, hermanitos, Él no tenía interés de condenarla, de hacerla pagar, de que ella muriera y, pues claro, en condenación, irse hacia el infierno. Él no quería eso. Y nótelo nuevamente, de ella no había salido palabra de decir, perdóname, maestro, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, perdónenme, yo sé lo que hice, pero tengan misericordia de mí. Oh Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ella no pidió nada, hermanitos. Con esto no le estoy diciendo que no hay que confesar nuestros pecados y pedirle perdón. No, mis hermanitos. A lo que voy es que el Señor Jesús, antes de que alguien le pida algo o perdón, Él ya está resuelto a perdonar, a salvar. Claro que siempre se insiste en la Escritura que haya arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento genuino. Claro que sí. Y hermanitos, pero en esta historia verídica, esta mujercita no hizo petición. Ella ya daba por hecho, muy asustada, que moriría. Ella no dijo, maestro, perdóname, o maestro, ten misericordia de mí. No había ni el espacio, ni el tiempo, hermanitos, para que ella, pues, abriera su boca y pidiera clemencia. Ella se sabía muerta. Daba por hecho que iba a morir. Así cualquier persona, o incluso, hermanitos, cristiano, sabe que ya está todo a la puerta. Si pecó, si falló, sabe que
esa consecuencia que viene lo puede destruir. Pero resulta que nos encontramos con alguien maravilloso. No estoy diciendo, mis hermanitos, que uno debe de callar, o que no pida perdón al Señor, o que no se arrepienta. No, me refiero más a la disposición del Señor en salvarnos antes que nosotros estemos pues arrepentidos. Claro, se va a requerir que nos arrepintamos, no hay duda de eso. Pero qué disposición de nuestro Señor. Él vino a salvar las almas, no a perderlas. Imagínense, si esta mujer ya no tenía esperanza, ya estaba resuelto que moriría, pero allí estaba el Maestro, allí estaba el Salvador, delante de ella. Y hermanitos, se puede decir que sí impidió que la mataran con esa respuesta tan maravillosa y sabia. Entonces, a esto vamos, hermanitos. Aunque usted en verdad, muy posiblemente, sí es culpable, sea hombre o mujer, en verdad sí pecó, en verdad sí había condenación y sentencia para lo que se hizo. No hay vuelta de hoja, no es una calumnia, no es un chisme, no es un rumor, no es un falso testimonio. Sí pecó, sí lo hizo, y es muy posible que hasta haya pruebas de que sí pecó. ¿Qué va a pasar si usted se encuentra con el Señor Jesús? Seguramente Él lo va a salvar, la va a salvar, porque Él vino para salvar a las almas de los hombres, no a perderlas. Entonces, hermanitos, si usted se encuentra con el Maestro, con el Hijo de Dios, sépase salvo. Él vino a salvar a los pecadores. Así que no tema, hermanitos. Yo sé que el haber pecado causa sensaciones hasta, podemos decir, naturales o lógicas. Trae miedo, trae vergüenza, confusión, temor, cuando alguien ha pecado, así como Adán y Eva, hermanitos, que ahora se escondían, había terror en sus vidas. Hermanos amados, es muy posible que si alguien que escucha o va a escuchar esta transmisión haya pecado, haya hecho cosas terribles, pero acérquese al Maestro, acérquese al Salvador. No se justifique, no se autodefienda, no abogue por sí mismo. Solamente diga: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo pequé, yo pequé. Y hermanitos, claro, pida, ruegue por perdón. Dígale: perdóname, Señor, perdóname, sí pequé, sí extendí mi mano, sí hice la maldad. Yo y solamente yo, contra ti, solo contra ti, he pecado. Y hermanitos, dice la palabra de Dios: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. También dice: si alguno hubiere pecado, en primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en verdad, hermanitos, no crea usted que no es real el peligro. Sí, es real. Como la palabra de Dios, la ley es real. Y sí es un hecho de que sí va a morir. Pero hay un Salvador.
venga el Salvador, venga a Cristo, venga a Jesús de Nazaret. Dice la palabra, y Él será amplio en perdonar, en Isaías. Venid y poneos a cuentas, dice el Señor. Vengan, pidan perdón, acérquense confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Escrito está. Así que, hermanitos amados, si en verdad, si realmente usted sí pecó, claro que hay efectos, hay consecuencias, hay sentimientos adentro de usted. Puede ser temor, terror, miedo y más cosas, pero el que está delante de usted es muy bueno, es perdonador, es maravilloso. Su nombre es sobre todo nombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesús. Crea en Él. Venga a Él. Hermanitos amados, y verá cuánto le va a amar usted a Él. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, está escrito. Le amará con todo su corazón. Quedará eternamente agradecido, porque cuando merecíamos castigo y muerte, nos amó. Por eso dice la Escritura, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es por eso, hermanitos, muchos no lo han entendido de esta forma. Es por eso que amamos mucho al Señor, porque Él nos perdonó mucho, y al que poco se le perdona, poco ama. Él nos perdonó. Él, hermanitos, derramó su sangre en la cruz por nosotros, y Él tiene la potestad, el poder, la autoridad, la facultad de perdonar pecados. Así que a Él no le cuesta ahora decir que los pecados de usted y los míos están perdonados, porque Él mismo ya pagó el precio. En su momento le costó toda su vida, hermanitos. Derramó su vida hasta la muerte. Bueno, hermanitos, con esta historia bíblica encontramos que cuando se piensa que ya no hay remedio, que ya llegó la hora de la muerte, llega un Salvador. Llega, hermanitos, y si usted lo acepta y lo cree, eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor. Claro, lo pronunciamos en español, Jesús, Jesús, pero ya en el idioma de Israel, hebreo, hay algunas pequeñas y sencillas variantes. Unos le dicen Yahshua, otros Yeshoshua y otros Yeshua. Yahshua, Jesús, Cristo, es el mismo. Ahora, ¿por qué le decía Yahshua o Yeshua? Quiere decir Salvador. Ese nombre, así como Josué también, es un derivado, quiere decir salvación o Salvador. Así que tenemos un Salvador. Llegó el Salvador. Llegó el que no nos condena, el que no quiere perder nuestra alma. Y así como usted lo escucha, Él no lo quiere perder, hermanitos. Podemos usar muchos términos y todos basados en la palabra, que Él lucha para no perderlo. Él dio su vida para pagar la salvación de usted y la mía. Él lo ama. Él no quiere que usted perezca. No quiere que se vaya al infierno. No quiere que usted sea condenado.
venga a Cristo, ame a Cristo, crea en Cristo, crea en el Señor Jesús de Nazaret. Y así como él dijo, preguntándole, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, porque en verdad todos se fueron. Y él dijo, ni yo te condeno, vete. Y claro, hay una instrucción, y no peques más. Ya no peques, ya no adulteres, ya no más. Eres perdonada, eres salva, y no peques más. Así es, mis hermanitos, hay salvación, y ya no se peque más, en el nombre del Señor. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque no condenaste a esta mujer, tampoco condenas a mi hermano, tampoco condenas a mi hermana. Tú quieres que se salven, los quieres tener en el cielo, les has dado vida eterna. Señor, salva a mis hermanitos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Salva a mi hermano, salva a mi hermana, perdónale sus pecados, límpialos, lávalos más y más con la sangre de Cristo que se derramó en la cruz. Señor, hay perdón, tú libras de la condenación. En el nombre que es sobre todo nombre, te alabamos y también te amamos, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Nuestro Señor Jesús vino a salvar las almas, no a perderlas. Amén.